No nos olvidamos, Señor, de ninguno de tus beneficios. Aquí estamos para adorar al Dios majestuoso. Amén, mis hermanos. Estamos delante de su trono. Vamos a adorarlo a Él. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Amén. Canta con nosotros, mi hermano. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Adórale a Él y dile: por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. La luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Sí, Señor. Y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, no hay. Resplandece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, alza tus manos y dile: prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera en mi ser. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Dile: y dirige mis pasos en tu luz caminar. Tú eres la luz, Jesús. Tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Levanta tus manos, mi hermano. Dile: Jesús, tú eres mi luz. Lo hemos cantado, y mi salvación. ¿De quién temeré, Señor?
Vamos a seguir con esta pequeña serie, Vida Cristiana Sólida. Voy a hablar sobre el cristiano y la paciencia. Digan todos paciencia. ¿Cuántos necesitan paciencia? Vamos a 2 de Pedro 1, versículo 5. 2 de Pedro 1, 5. Voy a leer, usted me sigue allí. Dice así: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia. La fe es la confianza que nosotros tenemos en el Señor, y esta fe se demuestra con acciones que avalan que somos cristianos. Pero esa fe hay que alimentarla, ¿sí? Hay que añadirle estas cosas que Pablo dice: añádanle a su fe virtud, que es calidad moral, o sea, acciones, conductas correctas. Y a estas dos, a la fe y a la virtud, la calidad moral, hay que añadirle conocimiento para poder andar pues en esta vida, conocer a Dios, para saber enfrentar con sabiduría las situaciones de la vida cotidiana. Pero a todo esto dice también que hay que añadirle dominio propio. De eso Toño les habló hace 8 días. Y si al dominio propio hay que añadirles paciencia. Esa palabra que usa Pedro, que en español se traduce paciencia, él utilizó la palabra hupomoné. Esta palabra significa literalmente poner bajo. Hupo es bajo y meno permanecer, algo que permanece bajo. Y la Biblia lo traduce paciencia porque la idea que proyecta es permanecer firmes bajo presiones de toda índole. Presiones que nos causan aflicción, que nos causan dolor muchas veces. Cuando nosotros examinamos, ¿qué es lo que vamos a hacer esta tarde? Cuando lo hacemos de manera detallada y profundizamos un poco, como en este tema de la paciencia, vamos a descubrir cosas que nos van a ayudar, muchas verdades que nos van a ayudar y que van a ser de bendición para poder desarrollar una vida cristiana sólida. Porque los tiempos que estamos viviendo requieren de un carácter sólido, un carácter firme, muy sólido, para poder enfrentar pues todo lo que está por venir y que ya lo estamos viendo. Comienzo diciendo que la paciencia no es un don. Hubiera sido un don, o sea que, Señor, dame el don de la paciencia. Se lo pedimos, Dios nos los da y ya funciona solo. No, no es un don la paciencia. La paciencia es una virtud que cada uno de nosotros debe de ir desarrollando. ¿Cuándo empieza ese desarrollo? Desde el momento en que te convertiste. Porque la paciencia, según la Biblia, va desarrollándose poco a poco. Y Dios, el apóstol Santiago nos dice, Dios nos dice a través del apóstol Santiago que la paciencia se va produciendo, se va generando cuando está bajo presión, bajo pruebas. Santiago 1:2 nos lo dice ahí. Hermanos míos, dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Diversas pruebas significa todo tipo de pruebas. Ahora, ¿qué es una prueba aquí? ¿La prueba a qué se refiere? Se refiere a las situaciones que Dios permite para probar nuestra fe, pero no es para destruirla, no es para fortalecerla, alimentarla y que crezca esa fe cuando nosotros le vamos añadiendo lo que el apóstol Pedro nos está diciendo que debemos de añadirle. Diversas pruebas. Lo más seguro es que todos aquí tengamos esa diversidad de pruebas, unos de una manera, otros de otra, pero en todos Dios está trabajando, porque dice el versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe
¿qué produce? ¿Qué genera? Paciencia. Pero aquí hay una palabra clave, es sabiendo. El problema es que algunos cristianos no lo saben. Pero este verbo saber también se puede traducir entender. Entonces, todo cristiano debe entender que la prueba de nuestra fe, o sea, la fe que tú tengas, poca, mucha, la que sea, Dios la quiere perfeccionar. Dios la quiere que nosotros la alimentemos y quiere que crezca para ir formando el carácter de Cristo en nosotros. Por eso dice, sabiendo, tenemos que entender que la prueba de nuestra fe, ¿qué genera? Produce algo que es muy bueno para nuestra formación como cristianos, y es un rasgo del carácter de Cristo, porque Cristo, Dios, es el Dios de toda paciencia, dice la Biblia. Entonces la prueba de nuestra fe, de esa confianza que tenemos en el Señor la va probando de diferentes maneras. ¿Para qué? Para ir formando en nosotros el carácter de Cristo. Entonces esa prueba de la fe produce paciencia, pero a la vez el ser probados nos trae aflicción. Por eso es que hupomoné es la palabra que se traduce, estar bajo presión, y eso nos produce pues aflicción, en otros casos dolor, porque justamente en ese periodo de formación somos como los niños. ¿Cuántos tienen hijos? Muchos de ustedes tienen hijos. ¿Usted disciplina a sus hijos? ¿Pero para qué los disciplina? Para formarlos, ¿no? Les enseña la obediencia, les enseña buenos modales, les enseña a respetar, les enseña a no usar lenguaje grosero. O sea, usted cotidianamente los está disciplinando. Ahora bien, ¿a sus hijos les gusta la disciplina? No les gusta. Y nosotros somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Les gusta la disciplina de Dios? Acéptenlo, digan no. ¿Para qué se hacen? No les gusta, a nadie le gusta. No nos gusta. Por eso en Hebreos 12:7, pues ahí nos lo dice el Señor. Dice, si soportáis la disciplina, aquí soportar es hopumuné, o sea, estar bajo disciplina del Señor. Ahora, ¿por qué disciplinas a tus hijos? ¿Porque se portan bien o porque se portan mal? Entonces, ¿por qué nos disciplina el Señor? Porque no obedecemos, porque reaccionamos mal, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, dice aquí muy claro, si soportáis la disciplina, si aguantas con paciencia, porque estás entendiendo que Dios te está formando, que Dios no te va a tolerar ningún berrinche, ninguna nada. Él es un Dios perfecto y nos disciplina, ¿sí? Que no nos guste es otro asunto, pero si lo entendemos que así son las cosas, vamos a soportar la disciplina del Señor. Porque dice, Dios, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Y luego hace una pregunta lógica de la vida cotidiana del ser humano. ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pues cuánto más Dios. Pero luego en el versículo que sigue, que no está ahí en la pantalla, dice, no menosprecies la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina. Ahora, la palabra menospreciar, no menosprecies la disciplina del Señor, en hebreo la idea es tratar de huir, correr para huir, para no recibir la disciplina. Bueno, yo me acuerdo cuando era niño, yo le corría, pero siempre me alcanzó mi papá. Yo le corría y por más que trataba de esquivarme, mi mamá me alcanzaba. O sea, siempre me alcanzó la disciplina. Y lo que dice ahí, no menosprecies, no corras. No trates de huir, para evadir la disciplina. No lo hagas, porque de todas maneras, ni modo que huyas de Dios. Por eso es mejor tener un entendimiento y un corazón humilde para soportar con paciencia, ¿qué? La formación del Señor, la disciplina del Señor, porque el Señor al que ama,
disciplina. Entonces, hermanos, no le corran, los va a alcanzar el Señor. Hay gente que para huir de la disciplina del Señor se va a otra iglesia, se va a otra congregación, o llegan de otros lugares. Donde sea te va a alcanzar el Señor. Es mejor soportar. Y las pruebas que son diseñadas para ejercitarnos y para desarrollar la paciencia, esas están en el plan de Dios, hermano. El problema es que algunos no logran entenderlo y huyen. Y nunca su pensamiento va más allá de que es que Dios está formando a Cristo en mí. No, ellos están viendo, ay, me siento mal, ay, me dolió, ay, no sé qué. Y eso es una forma de egoísmo. Ahora bien, la paciencia se necesita para todo tipo de circunstancias. Por ejemplo, la Biblia trata un aspecto que ya Santiago lo acabamos de leer, de diversas pruebas. Hay pruebas que Dios permite en nuestra fe que nos afligen o nos hacen sufrir, pero que son cosas que nos suceden que son injustas. ¿Ha sufrido usted de alguna manera injusta? Yo creo que todos de alguna manera hemos padecido algunas situaciones injustas. El asunto aquí es que como cristianos tenemos que entender que cada situación que suceda con nosotros, Dios no se le escapa de las manos. Y miren lo que dice Pedro precisamente a aquellos que no habían entendido y los instruye. Primera de Pedro 2:18 les dice: criados, refiriéndose a los esclavos o los que tenían un patrón o un amo, ¿sí? Dice criados o empleados, etcétera. Dice, lean con atención: estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Fíjense esa instrucción: estad sujetos, pero dice un ingrediente: con todo respeto a vuestros amos. ¿Cuántos trabajan para alguien? Podemos decir que tiene un amo o un patrón. ¿Cuántos? Ok, sigamos con atención lo que dice. Pero dice, no solamente respeten y se sujeten respetando a sus amos, no solamente a los buenos y afables. ¿Cuántos tienen un buen patrón? Poquitos, no todos. Fíjese, por algo Pedro escribió esto. Dice, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Soportar es hupomoné. A los difíciles de tenerle paciencia. Y ay, Dios mío, el patrón, ¿por qué hizo esto conmigo? Me prometió un bono y no solo no me lo dio, se lo dio al que faltó 3 veces en el mes. Y eso te aflige, te duele y todo. Pero escúchame bien, escúchenme bien. Dice claramente, hasta donde hemos leído, que Dios prueba nuestra fe. Eso nos aflige, aunque a veces sea injusto. Como aquí. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 19. Porque esto merece aprobación. O sea, respetar a alguien que es difícil de soportar. Esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo, ahí lo dice, ¿cómo? Injustamente, padeciendo injustamente. Versículo 20. Pues, ¿qué gloria es o qué mérito hay si pecando sois abofeteados y lo soportáis? O sea, así con paciencia. No tiene ningún mérito. Si tú cometes una falta o violas una ley, la ley te castiga o te dejan sin trabajo 15 días y tú reconoces la falta, pues te tienes que aguantar los 15 días. Y dice aquí, muy claro, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados o disciplinados o tratados? Porque el patrón, bueno, hay algunos que lo pueden hacer, pero generalmente no lo hacen. Se refiere a la aflicción, esto de abofetear, ¿sí? Y lo soportáis, dice, pues qué gloria, qué mérito. No hay ninguno, te lo merecías. Por impuntual, por irrespetuoso. Pero si tú eres respetuoso, puntual, cumplido, y son injustos contigo, mira lo que dice aquí. Mas si haciendo lo bueno sufrís,
¿Cómo? Ahí es donde muchos cristianos se atoran. Porque dicen, si yo me he portado bien, he sido puntual, he hecho todas las cosas bien, ¿por qué me pasa esto mal? Bueno, aquí está la respuesta. Que a veces sufrimos y Dios permite pruebas que nos hacen sufrir de manera injusta, pero Dios sigue en control, tratando de que ejercitemos la paciencia para añadirla a la fe. Entonces nos está diciendo aquí claramente, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, o sea, fíjate, ahí está, soportar es hupomoné, estar bajo presión, injusta, sí, pero fíjate lo que está diciendo aquí, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Qué es lo que Dios aprueba? Que tú soportes con paciencia aún la aflicción injusta, la calumnia, la agresión, lo que sea. Tú lo soportes con paciencia, aunque le hagas así, Señor, ayúdame, no le hace, pero que no tomes represalias, que no contestes igual, de la misma manera que el otro te ofendió. No, porque ya te estás haciendo igual que él. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. ¿Qué significa para esto fuisteis llamados? O sea, para padecer de manera injusta. Miren, vamos a hacer una reflexión. Cristianos o no cristianos, todos sufrimos injusticia, ¿sí o no? Todos, cristianos o no cristianos, sufrimos porque vivimos en un mundo imperfecto, ¿sí o no? Que es habitado por gente imperfecta, que cometemos errores y a veces cometemos injusticias hacia otros, pero otros las cometen con nosotros. Pero hay una gran diferencia en sufrir con Cristo que sin Cristo. Los que sufren sin Cristo no hay propósito, por eso reaccionan violentos, no entienden nada porque no está pasando nada. Dios el Padre no les está formando nada porque no han creído en Él. Entonces hay una gran diferencia en cuanto al propósito de las pruebas de la fe que nos afligen. En el caso de nosotros es para formar carácter. Los del mundo esos maldicen a uno y el otro se las contesta. Le hace algo y el otro se venga. En el caso de nosotros dicen, no, ustedes no se venguen por ustedes mismos. Ustedes son cristianos, ustedes dejen la venganza al Señor, dejen que el Señor haga justicia, que es lo que dice más adelante. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. Pregunta, ¿padeció justa o injustamente? Injustamente. Sin embargo, miren, aquí está. Él padeció por nosotros, dejándonos ejemplo. ¿Cuál fue su ejemplo? Que padeció injustamente. ¿Qué fue lo que hizo que nos dejó ejemplo? Para que sigamos sus pisadas. Está en el 22 y en el 23. El cual no hizo pecado, o sea, es en relación a lo que le hicieron, pero él no se vengaba. A eso se refiere, no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Dice el 23, quien cuando le maldecían, ¿qué hacía? No respondía con maldición. Ok, vamos a aplicarlo. Dios está formando carácter en ti, en todos. Y alguien viene y te maldice o te calumnia o te hace algo que te aflige, te hace sufrir. ¿Qué debe de hacer un cristiano? Según la Biblia, para que nuestra fe vaya creciéndose y fortaleciéndose y el carácter de Cristo formándose, tenemos que soportar. ¿Cómo? No contestando la agresión. No contestando, si te calumnian, no contestando con la misma moneda. Botellita de Jerez. No. Por eso yo les pregunto, ¿cuántos son cristianos? Bueno, esto es para cristianos. Así de sencillo. Si tú dices, no, bueno, yo no soy tanto, entonces esto no es para ti, te puedes dormir, te doy chance que te duermas. Esto no es para ti, esto es para cristianos. Ah, ¿cómo? ¿A poco si me agreden yo me voy a dejar? No dice que te dejes, dice que aguantes. Porque en esa impaciencia es donde viene la revirada y la venganza y al rato se cometen muchas tonterías. Y el Señor dice, no, con ustedes debe ser al contrario. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición. Cuando padecía,
injustamente, no amenazaba, no decía, ¿no sabes quién soy yo? Pero te veo en el día del juicio. No amenazó a nadie. ¿Qué hizo Jesús? Encomendaba la causa, o lo injusto que padeció, lo encomendaba al que juzga justamente. ¿Qué debemos hacer nosotros? Exactamente lo mismo. Eso es lo que dijo en los versículos anteriores. Nos dejó ejemplo. Y Jesús fue ejemplo de paciencia. ¿Sí o no? Por consiguiente, el padecer de manera injusta es parte en el proyecto que Dios tiene para formarnos en un carácter de paciencia. ¿Les gusta esto? No gusta, porque pues a quién le gusta sufrir injustamente, pero justamente, vale la redundancia, es lo que necesitamos. Es así como Dios trabaja. Entonces la paciencia también nos ayuda a correr la carrera de la vida cristiana. Como dije hace un momento, ¿cuándo inició nuestra carrera, nuestro caminar en Cristo, nuestra carrera que tenemos que terminar bien? Pues cuando nos convertimos. Dice en Hebreos 12:1, si va ahí conmigo, dice, por tanto, nosotros también. Esa frase, nosotros también, está hablando de otro grupo. O sea, ¿a cuál grupo se refiere? Por tanto, nosotros también. Y luego Pablo utiliza un lenguaje con características deportivas. En concreto se refiere a un estadio con espectadores y una pista de carreras maratónicas. Allá en Grecia se inventó el maratón, ¿sí? De correr una carrera y hay espectadores. Esa idea pues prevalece hasta el día de hoy. Y está en la mente de Pablo cuando dijo, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos que ahora son los que están sentados en el estadio viéndonos a nosotros correr la carrera? Todos los del capítulo 11 de Hebreos. Enoc corrió su carrera, 365 años caminó con Dios. Abraham, Moisés, Abel, todos corrieron su carrera, todos tuvieron situaciones que los afligieron, todos fueron probados en la fe, a todos Dios tenía el propósito de formarles paciencia, como vamos a ver más adelante. Entonces, esa nube de testigos son todos ellos, y de manera simbólica están viendo ahora que nosotros estamos en la pista de atletismo corriendo la carrera cristiana. Y luego utiliza otro lenguaje deportivo. Despojémonos de todo peso y del pecado. Ahí está él haciendo una metáfora de que el pecado pesa y no podemos correr esa carrera. El pecado que nos asedia. Mira, cuando alguien te calumnia, te ofende, está a la misma vez, por un lado Dios prueba tu fe, pero por otra el enemigo y nuestra carne se rebelan contra eso y está la oportunidad de pecar. Por eso es que dice, el pecado siempre nos está asediando para revirar las cosas, para responder como nos hicieron a nosotros. Y dice Pablo, no, mira, hay unos testigos que corrieron su carrera y la terminaron bien y Dios trató con ellos, ahora ellos nos están observando, pero tenemos que despojarnos de todo esto. Y corramos, dice, ¿con qué? Con paciencia. ¿Qué dice el texto? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Todavía nos resta camino, entre tanto que el Señor viene. ¿Cómo debemos de correr la carrera cristiana? Con paciencia. ¿Por qué con paciencia? Jupomoné. Siempre vamos a estar bajo presiones, situaciones que nos afligen, que nos causan dolor, y eso es lo que el Señor hace para producir. La prueba de nuestra fe produce paciencia. Esa es una virtud cristiana que tenemos que desarrollar. Entonces vemos claramente que jupomoné, que se traduce por paciencia, está asociada de manera muy clara
con la tribulación, con el sufrimiento, con el dolor. Y necesitamos ser ejercitados en la paciencia para que ésta se vaya perfeccionando. ¿Y a través de qué es que nuestra paciencia se va ejercitando? A través de las pruebas de nuestra fe. En Romanos 5:1, ahí nos habla el apóstol Pablo en las siguientes palabras de lo mismo, otro aspecto de cómo se reproduce la paciencia o cómo se produce. Dice Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. ¿Cuántos saben de qué es la paz con Dios? Cuando ya arreglaste tus cuentas con Él, te arrepentiste de tus pecados, Él te limpió y te declaró ya sin nada que deber delante de Dios. Te pusiste a mano con Dios y nos dio paz por medio de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 2: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, o sea, la de ser justificado, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. En que un día vamos a estar en su presencia y nos alegramos. ¿Cuántos esperan ese día? Ahí nos gloriamos, pero luego nos aterriza Pablo en el versículo 3 y dice: y no solo esto, que nos gloriamos que un día vamos a estar en el cielo, y no solo esto, y nos aterriza, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, y estas son aquí. Nos alegramos porque un cristiano que entiende esto llega al punto de alegrarse por las tribulaciones. ¿Saben por qué? Porque sabe que Dios lo está formando, que hay un propósito indudable en cada prueba de nuestra fe para producir carácter cristiano, en este caso la paciencia, que hay que añadirla a la fe. Sigo leyendo. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Y utiliza el mismo verbo que utilizó Santiago, que leímos al principio: sabiendo, entendiendo. Por eso es muy importante que todos no solo lo sepan de manera intelectual, sino lo entiendan de manera espiritual. Que la tribulación, ¿qué produce? ¿Qué produce? Paciencia. Genera, se va formando. Bueno, hermanos, yo quisiera decirles otras formas para ser pacientes, pero no las hay. Tenemos que decirlo como está enseñado en la Biblia. Ahora, yo voy a leerles el versículo 3 en 3 versiones diferentes. La primera está en la traducción en lenguaje actual. Para que vean, ya leímos en la versión Reina Valera, que es la que generalmente tenemos, pero en esta versión TLA, lenguaje actual, dice Romanos 5:3: al mismo tiempo nos sentimos seguros, incluso en las tribulaciones, sabiendo que la prueba ejercita la paciencia. O sea, ¿de qué manera la paciencia se va haciendo fuerte en tu vida? Ejercitándola. Esta traducción, la idea no se pierde, es el mismo concepto, pero utiliza diferentes palabras, pero la idea es la misma: ejercita, produce. Pero aquí traduce la prueba de nuestra fe, ejercita la paciencia. Se dice que, por ejemplo, un corredor tiene que estar constantemente entrenando para estar en forma. Un boxeador que va a tener una pelea entrena 5 meses todos los días para que el día de la pelea esté como en forma, se ejercita. Pero si ese peleador es irresponsable, no asiste a los entrenamientos, se levanta tarde, come todos los alimentos con vitamina, que tienen la vitamina T, ¿se acuerdan? Tortas, tlacoyos, todo lo que Toño dice cuando viene Navidad, ya mero viene. Ejercitarse. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el Señor? Que quiere ejercitarnos para estar en forma. ¿En forma para qué? Pues para cuando se presenten las situaciones de la vida y estemos ejercitados y con paciencia soportemos.
¿Se acuerdan, sobre todo los de la generación de los años 90, sobre todo, de un futbolista? Los jóvenes de aquí, a la fecha a lo mejor ni lo toman mucho en cuenta o lo habrán oído mencionar. ¿Se acuerdan de un futbolista que triunfó en Europa, Hugo Sánchez? ¿Sí se recuerdan? Pues ese ha sido el futbolista mexicano más, digamos, más destacado en la historia del fútbol mexicano, ¿sí? Ahora bien, ese futbolista pues fue muy disciplinado en los entrenamientos, pero metía unos goles realmente excepcionales. Yo lo vi jugar 2 veces en Europa, en España, cuando él jugó en el Real Madrid. Porque cuando yo visitaba a unos amigos que tengo allá, pues si se interponía un partido, oye, vamos al fútbol. Y lo vi meter en un partido que jugó contra la Roma de Italia, metió 4 goles y yo los vi en vivo y en directo. Pero uno de esos goles fue un gol de esos de antología que dicen. O sea, metía de todos los ángulos, con la derecha, con la izquierda, con la cabeza. Por todos lados metía goles ese muchacho. Bueno, pocos saben que ese muchacho estaba tan ejercitado en su profesión que después de los entrenamientos, que eran diarios, él se quedaba de 3 a 4 horas practicando tiros libres, con ayudantes que le lanzaban la bola para tirar una chilena hacia atrás. Y los otros decían, sí, los mediocres. Ahora, ¿por qué llegó a ser tan destacado en su disciplina o en su profesión? Porque se ejercitó, hermanos. Cristiano que no entiende que tiene que ser ejercitado va a estar entre los mediocres. No va a meter ni un gol, va a meter puros autogoles en su propia portería. ¿Sí? Ejercitarse. Y este texto dice, la prueba ejercita la paciencia. ¿Cuál es nuestra profesión, nuestro llamamiento? Andar como Cristo, ¿no es cierto? Tenemos que ejercitarnos en la paciencia. Lo quieras o no, porque aunque no lo quieras, vamos a ser ejercitados, porque sabe Dios que lo necesitamos. El problema está en entenderlo. Por eso dice, y sabéis, entendiendo que la prueba ejercita la paciencia. Porque luego vendrá otra prueba y tú estás ejercitando, estás en forma. Cuando alguien deja de ejercitarse en alguna disciplina, por ejemplo, siguiendo con la línea del fútbol, aún el mismo Hugo Sánchez ya no se ejercita como antes, ya está retirado. Y cuando quieren jugar un partido de fútbol, se ven ya hasta grotescos. Además ya crece la barriguita y todo eso. Entonces hasta cuando hacen, pues ya se ve sin forma, dicen fuera de forma totalmente. ¿Por qué? Porque dejó de ejercitarse. Nada más que a diferencia de los deportistas, nosotros no podemos darnos el lujo de dejar de ejercitarnos cada día en la paciencia. Dios va a probar tu paciencia con tus hijos, con tu esposo. Ay, la señora lo hicieron. Pues sí, o con la esposa, o con el vecino, o con tu patrón, o con tus compañeros de trabajo, o con los hermanos. Los sugieres también entrenaditos. Mira, el hermano bien mansito, así lo tienen ya, de tanta ejercitada que le han dado. Porque les dice, hermano, pásese por acá, yo me siento donde yo quiera. Hermano, mire, por favor, entienda, es que mire, no, que aquí, que yo. Bueno, ya están ejercitados, mira, ahí está tranquilo, está así, descansa, ya está bien ejercitado. Pero no dejes de ejercitarte, hermano. Porque ahora, en la versión del lenguaje sencillo, Romanos 5:3, el mismo versículo dice así: pero también nos alegra tener que sufrir, porque sabemos que así aprenderemos a soportar el sufrimiento. Es la misma idea, pero un poco más explicada, porque está bien traducida también.
¿Cómo se produce? ¿Y cómo se produce la paciencia? Pues por la prueba de la fe. Y entonces, ¿qué? Aprendemos, ¿verdad? Entonces tiene sentido, ¿no? Y nos ejercitamos, por eso también se traduce a ejercitarse. Aprendemos a soportar el sufrimiento que nos causa la prueba. Y la paciencia sigue creciendo. Y la seguimos añadiendo a la fe. Y en la versión Palabra de Dios para Todos se lee así, Romanos 5:3. Pero hay más. Podemos sentirnos felices aun cuando tenemos sufrimientos, porque los sufrimientos, mire, aquí dice otra cosa, nos enseñan a ser pacientes. ¿Cuántos han aprendido alguna lección que les ha producido paciencia? ¿Sí? Y cuando tú ves que otro está en una situación que tú ya pasaste, tú con paciencia le dices, no te preocupes, hermano, el Señor está haciendo. Ay, ¿tú por qué? ¿Cómo me dices eso? Mira, es que yo pasé algo así y aprendí. Ay, lo dices tan fácil. Bueno, es que te falta ejercitarte. Mi hijo David es bien deportista. Y donde yo vivo hay 5 kilómetros donde subes un cerro. Y pues él lo sube como si nada. Lo baja y lo sube como si nada. Yo no puedo hacer eso. Pero tiene unos amigos que un día me dice, papá, nos das un rayo allá a la entrada porque vamos a hacer ejercicio y vamos a subir. Y entonces yo miré a los otros con sus kilitos, ¿eh? Le dije, oye, hijo, pero ellos, no, los chavos, que yo, que. Les dije, está pesadita la subida, ¿eh? No, sí podemos. Bueno, ya me los llevé y los dejé a la entrada y yo me subí en mi auto, ¿no? Entonces, no, pues, ¿cuál? No, al kilómetro ya estaban todos ahí desparramados, porque no estaban ejercitados. Cuando llegó el primer fin de mes que había que pagar renta, estábamos en otro auditorio, no estábamos aquí, que había que pagar la renta, la luz y cuentas significativas por el tamaño, sí, y el lugar que rentábamos. Entonces llegó bien preocupados, oigan, vengo apurado y tenemos que, ¿por qué? A ver, tranquilo, pues es que mañana hay que pagar la renta y no hay en la cuenta. No te preocupes, va a llegar. Y luego él, no, pero a lo mejor no me expliqué, mañana se vence, hay que pagar la renta y no tenemos para pagar la renta. No, sí te entendimos, pero no te preocupes, siéntate tranquilo, Dios va a suplir. Y nos miró así. O sea, no estaba ejercitado en eso. ¿Sí? Entonces, le digo, bueno, ya, con permiso, ahí nos vemos. Pero él se quedó todo nervioso. Le dije, no, Memo, tranquilo. Dios va a suplir de alguna manera. Eso fue en la mañana. En la tarde me llama y dice, pastor, un milagro. Le digo, sí. ¿Qué pasó? Dice, no sabemos de quién ni cómo, y en la cuenta apareció justo lo de la renta. Le dije, bueno, Memo, es que así toda la vida hemos vivido. O sea, para nosotros, como ya estamos ejercitados así, esa es la vida de fe, pues no se nos hace complicado porque ya nos ejercitó. A mí me ejercitó desde el primer día que empezamos Casa de Oración. Entonces cuando, bueno, Toño ya está ejercitado, Chava también. A Memo le faltaba ejercitarse, le faltaba aprender ese nivel. A nosotros ya se nos hizo fácil, como a mi hijo que sube la pendiente como si nada, porque está ejercitado. Entonces le dije, y así va a ser cada mes, Memo? Cada mes, así va a ser siempre. Bueno, ahora que venga pueden preguntarle, ahora que él es pastor allá en California, pregúntenle si no es igual. Es igual, pero ahora él ya está ejercitado, y cuando su administrador le, ay, pastor, mañana hay que pagar eso, no te preocupes, Dios va a suplir, ya lo dice porque ya aprendió, ya fue ejercitado. Ese es el concepto que es la Biblia aquí. Entonces podemos decir que el sufrimiento, la aflicción en nuestras vidas es una escuela en la cual Dios nos inscribe, ¿verdad? Es como, a la vez es como un maestro al cual, o sea, el sufrimiento, las aflicciones, es como un maestro que nos enseña, pero si nosotros lo vemos con ojos de la fe
y con humildad, sabiendo que Dios está detrás de eso, es cuando trae buenos dividendos, ¿entiende? El sufrimiento nos enseña muchas cosas, nos enseña, por ejemplo, a vivir despegados de las cosas materiales, porque hay diferentes tipos de sufrimiento. Voy a poner un extremo. Yo he asistido a gente que está al borde de la muerte porque ya tienen muchos años de vida, son ancianos, otros con enfermedades terminales ya incurables. Ninguno de ellos me ha dicho: pastor, estoy preocupado por mi auto. Ninguno me ha dicho: ay, mi casa, ay, mi ropa, ay, mis zapatos. Ninguno. O sea, no piensan en eso. ¿Saben por qué? Porque, como dicen los jóvenes, que está a punto de entregar los tenis. Pues, ¿cómo? ¿Verdad? No, entonces fíjate cómo las tribulaciones, aún teniendo salud y todo, pero viene una tribulación, lo primero que hacemos los cristianos, ¿qué es? ¿Pensamos en otras cosas? No, pensamos en Dios. Señor, ayúdame, ¿sí o no? Bueno, al menos eso es lo que enseña la Biblia, que nosotros en la tribulación nos acercamos a Él y Él nos consuela y fortalece. Entonces el sufrimiento tiene propósitos para nosotros. Nos hace pensar en el cielo, que esta leve tribulación momentánea es pasajera, pero va a haber un día en que ya no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Pero mientras que estemos aquí hay que enfrentar las cosas ¿cómo? Con paciencia, ¿sí? Entonces el sufrimiento se convierte para el cristiano en una fuente que genera virtudes, si entendemos, claro. Cada sufrimiento vivido con paciencia, con fe, se va transformando en un tesoro de bienes espirituales en la vida de un cristiano, ¿sí? Yo hace rato le comentaba a uno de los pastores, a Sergio, le dije: fíjate, cuando iniciamos Casa de Oración, Dios me puso una prueba, pero de esas que hay difíciles, pero Dios envió a un misionero para decirme: mira, Chuy, Dios me envió para decirte date un mensaje, soporta esta prueba, perdona al que te está ofendiendo. Y yo le dije: qué difícil. Y él me dijo: pero si pasas esta prueba con mansedumbre y humildad y perdonas y oras por el que te ofendió, has dado un gran paso en la vida cristiana, porque Dios te está preparando para lo que viene adelante. O sea, con eso que él me dijo, me abrió el panorama. Y claro, bueno, no fue fácil, pero logré superar esa prueba, ¿entiende? Y al paso del tiempo me empecé a dar cuenta que tenía que haber pasado aquella prueba para poderlos aguantar a ustedes. ¿Qué esperaban que les dijera? y no solo a ustedes, todo eso de que pues no hay para esto, no hay para aquello, y luego que te dicen cosas y que... Bueno, Dios empezó a ejercitarme, ¿sí? Entonces se va acumulando, es un tesoro, hermanos, ¿sí? Por eso yo les decía hace un rato que es mejor sufrir con Cristo que sin Cristo. Entonces la Biblia menciona la paciencia en conexión con las aflicciones, pero también dice que la paciencia es un fruto que cada cristiano debe de dar. ¿Se acuerdan que Jesús dijo: separados de mí, nada podéis hacer? Y luego en Gálatas 5:22, ahí nos menciona lo siguiente: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, y luego incluye la paciencia, ¿verdad? Bueno, aquí hay algo que quiero yo mencionar. Fruto del Espíritu, está en mayúscula en las Biblias. Pero según los eruditos, los que tradujeron la Reina Valera cometieron un error, porque en el griego no está Espíritu Santo, nada más dice neuma, que es espíritu. Pero ellos, pues tratando de no ofender al Espíritu, pusieron mayúscula. Pero escúcheme bien, ¿quién es el que debe de dar fruto de amor? ¿El Espíritu o nosotros? ¿El Espíritu Santo o nosotros? No, pues Él ya es amor, Él ya es gozo, Él es paz, Él es paciente. Él no tiene, ni tampoco nos forza a nosotros a producir estos frutos. No, nosotros somos los que tenemos que generar esos frutos.
Yo soy la vid, ustedes son las ramas, los pámpanos. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Quién tiene que dar fruto de amor? Nosotros. Por eso Pedro lo entendió y dijo, a la fe hay que añadirle virtud, buena conducta, conocimiento. O sea, es algo que nosotros desarrollamos, es algo que nosotros vamos generando a través de las pruebas y de la formación. Es obvio que es con la ayuda del Espíritu Santo, porque separados de Él no podemos hacer nada. Es por la fuerza, el poder, la influencia, etcétera, la guía del Espíritu Santo. Pero nosotros somos los que damos fruto. Incluye paciencia. Pero aquí descubrimos algo asombroso, hermanos, en este versículo. Yo les dije al principio que íbamos a ver verdades que íbamos a descubrir escudriñando. Aquí descubrimos lo siguiente. Aquí leemos la paciencia como un fruto. Pero resulta que si vas al griego, no es hupomoné, es macrotumia. Pero también se traduce paciencia. ¿Por qué? Por lo limitado, dicen los estudiosos del idioma español en este caso. Pero macrotumia significa paciencia extrema. O sea, empezamos desarrollando hupomoné, paciencia para ir aguantando poco a poco las cosas, ¿no? Para irse formando en nosotros un carácter de paciencia. Pero aquí está hablando de paciencia en otro nivel, podemos decirlo así, que en el griego es macrotumia, paciencia extrema, paciencia sin fin, ilimitada. Macrotumia tiene la idea y describe a una persona que es constante, que nunca cede, sino que con paciencia sigue adelante. Tampoco se rinde fácilmente, a pesar de lo injusto de la vida, sigue firme. Bueno, ya ha desarrollado una paciencia extrema, más allá del hopomuné. Y esa paciencia extrema es, digamos, el nivel que Dios quiere desarrollar en nosotros. Pero empieza por hupomoné. ¿Está captando la idea? Ok. Y es esa paciencia extrema la que debemos de añadir a nuestra fe, porque esa paciencia extrema es la que nos va a llevar a heredar, fíjate, ese es otro aspecto, a heredar las promesas de Dios. Pregunta, ¿tiene algunas promesas que usted tiene allí archivadas esperando que se cumplan? Miren lo que dice Hebreos capítulo 6. Vaya conmigo, Hebreos capítulo 6, versículo 10, acerca de cómo obtener las promesas. Dice así: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. No, Él no se olvida. Habiendo servido a los santos o a los hermanos y sirviéndoles aún, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, o sea, en el servicio, ¿sí? Para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos. ¿Qué es un perezoso? Que deja de hacer lo que tiene que hacer. Flojo, perezoso, ¿sí? A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos. ¿Quiénes son aquellos? Moisés, Noé, Abraham. Sino imitadores de aquellos que por la fe, la confianza en Dios y la paciencia heredan las promesas. Aquí paciencia es macrotumia. Entonces fíjate, por fe y paciencia extrema heredan las promesas. Y enseguida en el versículo 13 pone el ejemplo de Abraham. Sígame con atención. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré,
con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con macrotumia, con paciencia, ¿qué sucedió con Abraham? ¿Qué alcanzó? ¿Qué obtuvo? La promesa. ¿Cuál era la promesa? ¿Se acuerdan? Ve las estrellas del cielo, así voy a multiplicar tu descendencia. Ve la arena, así te voy a multiplicar. Y le prometió un hijo. Y Abraham entendió, por alguna razón, dicen Hebreos, por revelación, obviamente de Dios, de que de ese hijo iba a nacer el que sería el Mesías Salvador del mundo. Pero él estaba viejito, tenía 75 años. Y además Sara, su esposa, también estaba anciana y además era estéril. Ahora, ¿saben ustedes cuánto esperó con paciencia Abraham para que naciera su hijo Isaac? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto? 25 años. Eso es macrotumia, hermanos. Y la macrotumia tiene sus dividendos. ¿Ya se fijaron que están pavimentando la calle aquí? Yo esperé 25 años, hermano. De verdad. Cada rato decía. Y miren, trae sus dividendos, hermano. Ahí está la macrotumia. Gloria a Dios. No, cuando bueno, desde que llegaron las máquinas dije, estoy soñando. Toño, pellízcame, por favor. No, si es real. Ay, ¿de veras? Y todavía con duda. Y luego dejaron como casi 2 semanas sin hacer nada. No, ya nos abandonaron aquí. Y ayer voy y, ay, no brincó mi carro así. Así, hasta parecía que iba, no se oía nada. Y dije, ay, y voy a hablar de la paciencia. Sí, Abraham esperó 25 años, hermano. Ok, ¿cuánto tienes esperando el cumplimiento de algunas promesas? Que pueden ser salvación de algunos familiares, alguna enfermedad. ¿Cómo vas a heredar la promesa? Con fe y macrotumia. Con fe, con paciencia extrema, con paciencia sin límite. Eso fue lo que hizo Abraham. Eso fue lo que hizo Moisés. Imagínate, Dios le dice, vas a ser libertador de mi pueblo, y lo mete 40 años en el desierto, donde no hay casi nada. No, pues se hizo el más manso de los hombres, dice la Biblia. Le aplacó todo ese acelere que traía. Porque necesitaba un hombre manso y paciente, aunque así, al igual que Abraham, cometió un error en el trayecto de que se cumpliera. Y son lecciones para nosotros. Pasaron 10 años y no venía el hijo de la promesa, y se empezó a desesperar un poco, y su esposa le quiso ayudar y le dijo, oye, Abraham, ahí está mi sierva Agar. Había una costumbre en aquellos tiempos que si alguien tenía esclavos y ellos no podían tener hijos, lo podía tener con la esclava o el esclavo, y por ley eran hijos legítimos. Entonces le quisieron ayudar a Dios. Dijo, aquí está mi esclava, y tuvo un hijo fuera del matrimonio. Se llamó Ismael, ¿se acuerdan? De donde vienen los árabes. Pero Dios le dijo a Abraham, no, dice, y desagradó a Dios lo que hizo Abraham. Le dijo, no, échalo, él no va a heredar. Todo lo nacido de la carne, carne es. Todo aquello que se genera en nuestra mente carnal, en nuestra intención humana, no sirve para nada. Dios lo echa para abajo, lo desecha Dios. Nosotros nada más debemos obedecer las instrucciones de Él. Él nunca nos va a pedir sugerencias, nunca nos va a decir, ¿cómo ves? ¿Te parece bien que yo haga esto? Él nunca va a hacer eso, porque como Él es perfecto, Él ordena nada más, porque Él no se equivoca. Y nos va a decir, haz esto, o no hagas esto, o ve y hazlo acá, etcétera. Dios nunca nos va a pedir opinión a nosotros. No tratemos de ayudar a Dios. Abraham lo hizo, y hasta la fecha están las consecuencias de su error. Porque los árabes son los medios hermanos de los israelitas, los descendientes de Isaac, el hijo que tuvo Abraham. Y hasta la fecha se siguen peleando. ¿Sí?
Entonces, aquí hay muchas lecciones, ¿sí? Al impacientarse, pues cometió un grave error. Hermanos, nos puede pasar eso. Por eso es que Jopumné, la aflicción que nos traen las pruebas, digamos, pequeñas, son para ejercitarnos, para ir desarrollando hasta llegar, con la gracia de Dios y el favor de Dios, a la macrotumia, a la paciencia extrema, la cual no llegamos de un brinco, no, es poco a poco, porque sin embargo en ese trayecto, así como Abraham o Moisés, nos podemos equivocar y hay lecciones ahí para nosotros. Dice Pablo que estas cosas escribieron para nuestra amonestación, y eso me recuerda la impaciencia, que la impaciencia puede echar a perder cosas que Dios está haciendo. Y vino a mi mente aquel caso de una señora que tenía un hijo, se llamaba José, le decía Josecito. Y la señora empezó a plantar unos rosales allí en su jardín, y el niño, ¿qué está haciendo, mamá? Es que mira, estoy plantando unos rosales, son unas flores bellísimas, hay blancas, rojas, amarillas. ¿Y cuándo nacen? Pues en su tiempo, hijo, van a nacer, pero yo ya quiero verlas. No, es que no, nada más es así, porque tú quieres, es un proceso, las podé, las planté y tienen que ir creciendo, luego salen los botoncitos y luego sale la flor y ya las vas a ver, son hermosísimas, Josecito. Y el Josecito cada día iba al patio y se asomaba, mamá, ya están las flores. Ay, hijo, apenas ayer las planté. Tienes que ser paciente. Y cada día el Josecito estaba allí y ya están las flores. Iba y miraba y nada, y le empezaron a salir hojas. Y así, ay mamá, yo ya quiero verlas, desesperado el niño. Y un día la mamá, el niño dice, mamá, ya están las flores. Y le dice, no hijo, estos son los botones. Estos todavía tienen que desarrollarse. Allí se está ya gestando los pétalos. Y mira qué maravilla, en su momento se va a ir abriendo esto verdecito, que son el capullito, y luego ya sale la rosa y se va extendiendo y se abre así bien bonito. Y al otro día, mamá, ya están las flores. Hijo, todavía no. Ay, qué impaciente eres. Pues al otro día el Josecito estaba muy callado. Y la mamá se preocupó y dijo, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Y intuyó. Y corrió hacia el jardín, y sí, ahí estaba el Josecito, un desastre de flores que estaba ahí, porque agarraba los botoncitos y los abrió. Mamá, es que ya quiero ver las flores. ¿Qué hizo? Destruyó algo tan hermoso. ¿Por qué? Por su impaciencia. La Biblia dice que todo tiene su tiempo, todo. Tiempo para nacer, tiempo para morir. Tiempo para comprar, tiempo para vender, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para casarse. Y ahí algunos se impacientan, sobre todo las jovencitas. Y a cualquiera que les dice una cosa bonita, ¡ay, qué bonito vestido! Ya pensaron en el vestido blanco. Tranquilas, tranquilas. Tienen que ser pacientes. Y muchas se precipitan y en su impaciencia y echan a perder. Todo tiene su tiempo. Mire, yo tengo una hermana, la mayor, se llama Rosa. Pero esa Rosa sí se dio. Y yo me acuerdo, ella es mayor que yo, obviamente en edad. Pues ella, como cristiana, tuvo ahí un par de novios, pero uno que es el que yo más recuerdo, él se quería casar con ella, pero ella no tenía paz, había algo que no le daba paz, y finalmente no se dio y no se casó con él. Entonces la presionaban los amigos, los hermanos, la familia, le hacían bullying, ay, se te va a pasar el tren, te vas a quedar vestidos antes, todas esas cosas que se dicen, ¿no? Pero ella contestaba, no, pero yo estoy contenta. Una vez mi mamá, que aquí está mi santa madre, madrecita de mi vida, levante la mano, esa es mi mamá, la viejita. ¿Cuántos años tiene? 325. No, mi mamá, mírela.
ya casi llega a los 100 y mírenla, ahí está, todavía oye. Entonces una vez mi mamá dice: ay, hijo, ora por tu hermana porque se va a quedar. Entonces, no, mamá, déjela, ella es feliz. Y mi hermana Rosa decía: no, yo estoy contenta, me case o no, yo me quiero casar, pero si no me caso yo soy feliz. O sea que mi felicidad está en Cristo. Sí me quiero casar, pero si no me caso, si no me caso está bien, y si me caso, pues está bien también. Bueno, 30 años, 35, 38, 40. Fíjese que su periodo menstrual cesó y que se le aparece el que hoy es su esposo. Llegó a casa de oración, se conocieron, yo lo conocí, se casaron, yo los casé. Bueno, en la mañana estaba Zoe, ahorita ya se fue, pero aquí estuvo ministrando en Los Panderos. Ella es su hija. La tuvo cuando los doctores decían que ya no puedes tener hijos porque ya no tienes menstruación. Pregúnteme si mi hermana es feliz. Ah, claro, porque tuvo macrotumia. Bueno, los que ya la regaron, ya ni modo. Los que no se esperaron y se aguantaron, pues ya o sea, ahora sí que soporten con paciencia la carrera, ¿verdad? Soporten la aflicción, soporten las consecuencias de sus errores, como Abraham o como Moisés, que de ser el más manso de los hombres, llegó un momento en que el pueblo lo impacientó. Y saben, esa es una de mis oraciones: que no me impacienten, Señor. Porque a veces, ay, que los hermanos, y a veces no sé. Pero inmediatamente me acuerdo de Moisés. Moisés, que era el hombre más manso de la tierra y un hombre paciente. Un día lo hartaron. ¡Danos de comer! ¿Otra vez? Dios les va a dar, ya vamos a entrar a la tierra. No, ya, queremos nuestro pico de gallo. Porque les gustaban los pepinos y todo. Y Moisés va con el Señor y tenían sed. Señor, el pueblo, mira, este pueblo, cada rato, dice, háblale a la roca y sale el agua. Pero Moisés ya andaba enchilado. Ya le habían llenado el zapato de piedritas. Ese le puede pasar a cualquiera, ¿eh? Entonces dice que les dijo: rebeldes. ¿Se acuerdan que traía una vara? Dice que golpeó la roca que simbolizaba a Cristo y la golpeó 2 veces. Rebeldes, vengan y tal. Y salió un borbotón de agua y todos tomaron y bebieron. Pero Dios le dijo: Moisés, ven para acá, me deshonraste, te dije que le hablaras a la roca y la golpeaste, y tuvo que disciplinarlo. No vas a entrar a la tierra prometida, le dijo. Drástico, nos parece drástico porque no tenemos bien el entendimiento, pero como Dios es justo y no tiene consentidos, tuvo que disciplinar a su siervo Moisés. Y murió Moisés sin entrar a la tierra prometida. Pero ¿saben cuál fue la reacción de Moisés? Todo mansedumbre, aceptó la disciplina. Dice, y habla con Josué porque él va a estar en tu lugar y él va a meter y él con mansedumbre habló con Josué, no sintió competencia, no, o sea, cometió un error que podemos cometerlos, pero tanto Abraham como Moisés entendieron que había que enfrentar las consecuencias de los errores por su impaciencia. Miren, a veces estamos a punto de recibir la promesa o la bendición de Dios y nuestra impaciencia puede echar a perder. Esto se lo voy a ilustrar con una historia que me contó hace muchos años el hermano Pablo, que era un hombre de paciencia extrema, que yo una vez le dije: oye hermano, usted nunca sufre, ¿verdad? Usted nunca tiene pruebas. Me dijo, ¿cómo no? Tengo más que tú, me dijo. Que no se me note, ese es otro asunto. ¿Por qué? Porque estaba él ya bien ejercitado. Y a mí cualquier pruebita en aquel tiempo, pues era un hombre de paciencia. Y una vez me contó una historia
de un hombre que iba atravesando un cerro, iba a un lugar, a un pueblito, iba a pie, pero se resbaló y accidentalmente cayó en un precipicio. Pues lo suficiente, 3, 4 metros, no así algo, no se mató, pero se fracturó los 2 brazos. Al caer se quiso detener, se le fracturaron y quedó ahí tirado. Y pues ahí en plena serranía comenzó a gritar con todas sus fuerzas: ¡auxilio! ¡Ayuda! Y pues nadie, ¿quién pasaba por ahí? Nadie. Pero él, sin cansarse, gritó: ¡ayuda, ayuda! Y cuando ya casi afónico gritaba, resulta que un hombre que iba en un burrito pasó por ahí y escuchó los gritos y se detuvo. ¿Y qué? ¿Quién está ahí? Yo acá me caí, pero estoy herido. Ayúdame por favor, pero tengo los 2 brazos fracturados. No se preocupe, le dice, mire, no puedo descender porque no se puede. Pero tengo yo una cuerda que voy a tratar de tirarla y que caiga cerca de usted, aquí en su pecho. Voy a atinarle. Era charro de Jalisco. No, eso no es de la historia, ¿eh? Entonces dice, pero tú lo agarras, la muerdes la cuerda y te agarras con todo, dice, y yo amarro la cuerda al burrito y te vamos a subir lentamente, le dice, y te voy a rescatar. Y dice, pues date prisa. Entonces le tira la cuerda y sí, le cae aquí y el hombre la muerde. Y ya que el hombre en la orilla lo mira, dice, ya te agarras. Decía. Entonces la amarra al burrito y empieza a jalarle y empieza a subir el hombre. Pero se empieza a desesperar porque él miraba altísimo, no era tanto, pero la circunstancia lo hacía ver, ¿verdad? Entonces, de pronto él pues empieza a desesperarse y le dice, pero no podía decir nada por obvias razones, ¿no? Pero en un momento cerró los ojos, pues quizás para no ver, ¿verdad? Y ya para aminorar un poco la presión, qué sé yo. Entonces el hombre le hacía como que se diera prisa y el otro, tranquilo, ya falta poco, y le jalaba con precaución. Pero aquel en su desesperación, ¿qué creen que hizo? Cuando faltaba medio metro, ¡apúrate!, le dijo. Adiós. Así les pasa a algunos cristianos. Están a punto de recibir la bendición de Dios y su impaciencia los hace abrir la boca. ¿Sí entendió, verdad? Y empiezan, o sea, tienen 10 años esperando y todo, y luego empiezan, no, mi Dios no me oye. ¿Cuántas veces tengo yo pidiéndole? Mire, cierre la boca. Puede decir. Yo estoy convencido que algunos de ustedes, a lo mejor mañana o hoy en la tarde, van a recibir lo que están esperando de Dios. Y a lo mejor el mensaje llegó oportuno. Para algunos quizás en algunas áreas ya llegó tarde. Pero hay otras que van a venir. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? Como dijo un pensador del siglo pasado, perder la paciencia es perder la batalla. Y sí es cierto, no todo nos llega inmediatamente después de pedir. No, hermanos, hay un periodo de espera para recibir las cosas de Dios, las promesas de Dios. Y durante ese periodo nuestra fe es probada y purificada, porque Dios quiere llevarnos del jopomuné a la macrotumia. ¿Están entendiendo? Es un ejercitarse. Solamente si perseveramos y esperamos con paciencia, podemos experimentar el gozo de ver aquello por lo cual hemos pedido o anhelamos que Dios nos responda. Mire lo que dice Santiago con ejemplos muy naturales, pero que ilustran perfectamente. Santiago 5:7. Por tanto, hermanos, ¿para quién es? Para cristianos, hermanos. Por tanto, tened paciencia hasta la venida del Señor. ¿Cuántos quieren que ya venga? Yo quiero que ya venga, pero si se tarda 5 años más, tengo que esperar con paciencia, firmemente, sólidamente.
Mirad, pone el ejemplo, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Todo campesino vive esto. Antes de las lluvias, prepara la tierra, siembra y está ahí esperando la lluvia con paciencia. Dice el versículo 8: tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, y luego nos aterriza aquí también. Dice, no os quejéis unos contra otros por la impaciencia. ¿Sí? No os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Han oído de Job? ¿Con qué paciencia? Y su esposa llegó y le dijo, ¿todavía aguantas eso? ¡Ah! Maldice a Dios y muérete. Ay, mujer, hablas como una mujer insensata. No, Dios me dio, Dios me quitó. Sea el nombre del Señor bendito. ¡Qué paciencia! Y se tiene a Job como un ejemplo de la paciencia. Y Santiago lo rescata, dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? O sea, ¿cómo terminó Job? Bien. Toda la tragedia que le sucedió, ¿cómo terminó? Con más hijos, más hermosos, le restituyó todo y murió viejo, lleno de días, dice la Biblia, y contento. Y durmió, o sea, murió. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Pero mire, hermanos, ahí está todo esto. Pero quiero que veamos rápidamente Colosenses 1:10, porque allí nos vamos a encontrar a las dos paciencias que hemos estudiado, hupomoné y macrotumia. Dice Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Cómo? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para toda paciencia. ¿Qué significa para toda paciencia? Aquí es hupomoné, que significa aguantar las aflicciones cotidianas. Eso es hupomoné, que ya explicamos. Pero luego dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. ¿Qué es longanimidad? Resulta que si vas al griego, te vas a encontrar con que aparece la palabra macrotumia, porque longanimidad habla precisamente de paciencia al extremo, de algo que es largo, así, como un camino que no le ves el fin. Hasta allá, el horizonte, hasta allá, o sea, es enorme ese camino, y recto, y la Biblia lo traduce aquí como longanimidad, pero es macrotumia, paciencia al extremo para recibir las promesas de Dios, pero también para soportar las debilidades de los demás. Escuchen, hermanos, la macrotumia, la paciencia al extremo, es ese nivel de paciencia en la que todos debemos de tener como meta, porque sin macrotumia, hermanos, no puede haber armonía entre nosotros, ni unidad entre nosotros. Por eso la Biblia nos habla de esto que debemos de añadir a nuestra fe. Esa misma macrotumia fue la que hizo posible que Dios durante 120 años se esperó antes de mandar el diluvio. Eso es macrotumia, porque eso se tardó Noé en construir el arca, 120 años, dice la Biblia, así sacando las cuentas. Pero es la misma macrotumia la que hizo posible nuestra salvación, hermanos. Fíjate lo que dice 2 de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa,
según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuánto hace que se fue Jesús? Hace 2000 años, casi 2000 años. Eso es macrotumia, una paciencia extrema. Dice la Biblia que Dios es el Dios de la paciencia. Bueno, la gran responsabilidad que ahora recae sobre nosotros los cristianos, y más sobre los que tenemos más años caminando con el Señor, esa responsabilidad es la de llegar a la macrotumia en relación con nuestro prójimo, así como Dios tuvo macrotumia con nosotros. ¿Están entendiendo? Y ninguno de ustedes puede decir, no, yo me quedo ahí en lo bajito. No, porque te vas a hacer perezoso. Y todos tenemos que desarrollar esto. 3 versículos que nos hablan de esta responsabilidad y terminamos. Efesios 4:2 dice, con toda humildad, está hablando de relaciones unos con otros, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Soportarse, aquí habla la idea de hopomuné, pero soportándoos con paciencia es macrotumia. O sea, el primer nivel, para llegar a este nivel de la macrotumia, tenemos que empezar por esas pruebas que van purificando nuestra fe. Amén. Y Colosenses 1:11 que ya leímos, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia, hopomuné y longanimidad, hablando de la relación con los demás. Y finalmente Colosenses 3:12, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, algo que sale de las entrañas, de lo profundo, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, ¿y qué dice? De paciencia, pero es macrotumia allí, de paciencia. Eso es lo que nos puede ayudar a que nuestro matrimonio llegue al final de la jornada. Ayer un hermano se me acercó y me dijo, pastor, dice, estoy un poco triste porque mi esposa murió hace un par de semanas, un hombre como de 80 años. Le digo, pues eso, yo entiendo, trato de entender cómo te sientes. Dice, pero el mensaje me vino bien, dijo, esto fue anoche. Dice, pero sí extraño a mi viejita, dice. Imagínese, creo que dijo 58 años viviendo juntos. Yo le digo, pues sí que debes de extrañarla. Dice, ¿cuánto nos amamos? No fuimos perfectos, dice, pero nos aguantamos hasta el último día. Y ella murió hace un par de semanas. Pero sí la extraño, hermano. Y luego dice, pero pronto la voy a ver, ¿verdad? Y le hace así, porque pues ya está ancianito también. Y le digo, pues sí. Y pues ahí me la saludas, dile que. Y dice, ay, hermano. Y luego me abrazó y me dice, hermano, estoy consolado, me siento consolado. Dice, pero es verdad. Dice, tenemos años de cristianos, pero sí, la paciencia nos ayudó. Ella la tuvo conmigo, yo la tuve con ella, pero sí la extraño. Paciencia, paciencia. ¿Qué es lo que hay que desarrollar? ¿Para qué? Para añadirlo a la fe. Y Pedro, en esos versículos que después estudiaremos, dice, porque si alguno no tiene estas cosas que dice que añadamos, tiene la vista corta y puede caer, dice. Pero el que tiene estas cosas no resbalará jamás, dice. Eso nos habla de una vida cristiana sólida. ¿Quieren esa vida cristiana sólida? Trabajen, entiendan que Dios va a trabajar así en cada uno, nos va a probar, nos va a llevar paso a paso para llevarnos al nivel de la macrotumia. ¿Cuántos reciben el mensaje? Oremos. Señor, agradecemos tu palabra, realmente nos has bendecido, nos has alimentado con tu palabra, Señor, nos has consolado, nuestra esperanza crece,
nos das entendimiento, nuestro conocimiento esta tarde ha aumentado, nuestro entendimiento también, Señor. Danos sabiduría para poner todas las cosas conforme se vayan presentando con sabiduría y mucha paciencia, Señor, en recibir tus promesas, en el trato con nosotros y en el soportar a los hijos, al esposo, la esposa, en la familia, a los hermanos en la iglesia, Señor. Señor, concédenos que con humildad podamos trabajar sobre estas cosas que debemos de desarrollar con tu ayuda, porque separados de ti nada podemos hacer. Te agradecemos infinitamente, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga. No nos olvidamos, Señor, de ninguno de tus beneficios. Aquí estamos para adorar al Dios majestuoso. Amén, mis hermanos. Estamos delante de su trono. Vamos a adorarlo a Él. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Amén. Canta con nosotros, mi hermano. Dios majestuoso en las alturas, poder, honra y gloria a ti. Tu trono, Dios, por siempre es alabanza y adoración al Creador. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Adórale a Él y dile: por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. Jesús, Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito de la creación. Por el poder de su palabra, creó los cielos, la tierra y la luz. La luz, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón y dirige mis pasos en tu luz caminar. Dile: tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Sí, Señor. Y dirige mis pasos en tu luz caminar. Y no hay tinieblas, no hay. Resplandece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Y no hay tinieblas, alza tus manos y dile: prevalece tu luz, santifica y ordena mi vida, Señor. Tú eres la luz verdadera en mi ser. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón.
corazón. Dile, y dirige mis pasos, en tu luz caminar. Tú eres la luz, Jesús, tú eres la luz verdadera. Tu palabra es lámpara a mi andar. Afirma tu palabra en mi corazón. Y dirige mis pasos, en tu luz caminar. Levanta tus manos, mi hermano. Dile a Jesús, tú eres mi luz. Lo hemos cantado, y mi salvación. ¿De quién temeré, Señor?